de cualquiera de esas ondas electromagnéticas se da como el producto de la longitud de la onda, es decir, el largo que tiene la vibración, por la frecuencia. La longitud de onda es el largo que tiene, la longitud que tiene la vibración característica de esa onda, y la frecuencia es el número de ondas que caben en un segundo. El producto de las dos es igual a la velocidad de la luz, y por lo tanto podemos expresar la frecuencia como igual a c por la inversa de lambda. O sea, pasamos lambda del otro lado, a c por 1 sobre lambda. Y entonces se define un nuevo valor que es 1 sobre lambda. La inversa de la longitud de onda se llama número de ondas y representa justamente eso, el número de ondas completas que caben en un centímetro. Por lo tanto, como es 1 sobre longitud, es 1 sobre, por ejemplo, centímetro, 1 sobre metro o 1 sobre algún otro valor de longitud, en este caso 1 sobre centímetro, o sea, centímetros a la menos 1. Y entonces ahí, combinando las dos expresiones, 1 y 2, queda que E es igual a constante de campo C por la inversa de lambda. Se reacomoda eso y de esa manera E queda igual a un valor, una constante, un valor constante, multiplicado por la inversa de la longitud de onda. Quiere decir que la energía es directamente proporcional a la frecuencia y también es directamente proporcional a la inversa de lambda, la inversa de la longitud de onda. Entonces, la gente que trabaja en estas cuestiones, en estos campos, la espectroscopía fundamentalmente, han encontrado, por cuestiones prácticas, es sumamente conveniente, en vez de expresar la energía de la radiación como energía, expresarla como inversa de longitud de onda. Por lo tanto, siendo E directamente proporcional a 1 sobre lambda, puede expresarse E en unidades de 1 sobre lambda, en vez de directamente las unidades que le corresponde a la energía, y viceversa. Eso es parecido a lo que se hacía, por ejemplo, o lo que se suele hacer cuando se expresa la presión en milímetros de mercurio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se la considera equivalente a la presión que ejerce una columna de líquido, en este caso mercurio. ¿Por qué? Y porque la temperatura constante, la presión es directamente proporcional, la presión de una columna de líquido, la que ejerce sobre su base, la columna, es directamente proporcional a la longitud. Entonces, en vez de decir la presión es tanto, lo damos en forma de longitud. Pero eso, bueno, de todos modos, eso es un poco anecdótico, y lo que me importa es que me dan los valores de P y de delta, me los den en la misma unidad. Sea centímetro a la menos 1, kilojoule, lo que sea. A su vez, habíamos dicho que las configuraciones tanto de alto o bajo espino, cualquier configuración en general, tiene, si yo veo en la configuración que hay por lo menos un electrón desapareado, uno o más electrones desapareados, decimos que la sustancia donde está ese complejo, con ese átomo central que tiene electrones desapareados, la sustancia deberá ser paramagnética. Entonces, si mirando esta, nosotros tenemos una muestra con la sustancia, si encendemos un campo magnético, vemos que hay una pequeña atracción. Incluso se puede medir esa atracción, y eso me puede llevar, en condiciones controladas, a determinar el número de electrones desapareados, que el grado de paramagnetismo depende de eso, del número de electrones desapareados. Bueno, yendo concretamente a lo que decimos, a las otras propiedades importantes de los complejos, que son las propiedades espectrales, decimos que, bueno, esas propiedades espectrales están relacionadas con
la interacción, el contacto de la luz, de la radiación electromagnética, con un sólido o una solución donde haya, por ejemplo, un complejo. Suponemos un haz de radiación electromagnética que incide sobre un sólido o atraviesa una solución y entonces se manifiesta un determinado color. ¿Por qué? Porque la propiedad espectral que vamos a ver es el color. Es una de las propiedades espectrales. Vamos a ver de qué manera podemos entender justamente el color. No solo de los complejos, como es en este caso, sino en general de cualquier cuerpo. La presencia de color, el hecho de que una sustancia exhiba color, depende de la composición de la luz que refleja. Es decir, depende de la composición de la luz que le llega, y esta, a su vez, depende de la luz que absorbe. Es decir, se supone que de la luz que le llega, una parte se absorbe y una parte se refleja o se deja, se transmite a través, por ejemplo, de una solución. Me está diciendo esto, que el color está íntimamente relacionado con la luz, la radiación electromagnética. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que vamos a tomar como modelo, a suponer? Que es el modelo aceptado, obviamente. La parte que se absorbe, o sea, la parte que ingresa en el grueso, en el cuerpo de esa sustancia, produce o provoca transiciones electrónicas. O sea, esa absorción es una absorción de energía. Esa energía, en determinadas circunstancias, puede producir o no movimientos electrónicos, es decir, traslados de electrones desde algunas zonas a otras del, por ejemplo, ion central. Es decir, de algunas zonas de menor energía, o orbitales de menor energía, a orbitales de mayor energía. O sea, la absorción, esa absorción de energía, cuando ocurre, lo que produce es alguna redistribución de los electrones. Pero no siempre es así. Lo que estamos diciendo acá es que nos van a interesar ese tipo de transiciones. ¿Por qué? Porque otra luz de otra energía puede producir otro tipo de fenómeno, no necesariamente un reacomodamiento de electrones. Por ejemplo, cuando el átomo de hidrógeno absorbe un fotón de energía adecuada, recuerden que una forma de ver a la radiación electromagnética es formada, digamos, constituida por cuantos o paquetes de energía, o visto de otra manera, fotones, pero cuando la energía es adecuada, no cualquier energía, cuando es una determinada energía, el electrón que tiene el átomo de hidrógeno puede, con esa energía, pasar a un nivel de energía superior. Entonces, teniendo en consideración que el esquema simple del hidrógeno, el esquema de los dos orbitales de menor energía, porque después más arriba hay otros orbitales, el electrón 1s que constituye, está en el estado de menor energía, y es decir, estamos hablando del hidrógeno, del átomo de hidrógeno, en un estado basal, o fundamental, que es el de mínima energía, con una cierta separación de energía. Si ese átomo de hidrógeno absorbe un fotón o un cuanto de radiación electromagnética que tenga una energía h nu es exactamente igual a ese salto de energía, ese electrón
en virtud de que absorbió esa energía, puede promoverse hacia un orbital de energía superior, por ejemplo, el 2s. Para llegar a un estado de mayor energía, el estado basal o fundamental, es el estado que lo vamos a denominar estado excitado. Lo mismo va a ser así en los complejos. Para que ocurra ese fenómeno, que lo vamos a denominar transición, esa transición que implica ese fenómeno de reacomodamiento, de pasaje del electrón, en este caso del único electrón, a un nivel superior de energía, ese fenómeno que se produce debido a una excitación, debido a la absorción de esa radiación electromagnética, lo vamos a llamar entonces transición electrónica en este caso, porque puede haber transiciones de otro tipo, y lo vamos a aplicar a los complejos. Un concepto importante a retener acá es que no cualquier radiación electromagnética produce una transición. El concepto clave acá es que una determinada transición, es decir, el pasaje de un determinado electrón de un dado orbital a otro dado orbital, con una diferencia de energía definida, está dada por una radiación electromagnética de esa energía y con su frecuencia característica. Si esta absorción en el átomo de hidrógeno o en la estructura química que sea, corresponde a un cuanto o fotón de luz visible, es decir, todas las posibles radiaciones electromagnéticas del espectro electromagnético, esa radiación justamente cae dentro de la zona visible, con frecuencias que andan entre los 400 y los 700 nanómetros. Entonces, en ese caso, si el sistema absorbe eso, el objeto cuerpo presentará color. Es decir, el color va a ser una propiedad que va a tener ese cuerpo debido a absorción de luz visible. ¿Y por qué va a absorber luz visible? Porque esa luz visible, o alguna parte de esa luz visible, podrá producir uno o más de esas transiciones, porque va a coincidir con valores de energía entre orbitales. En el caso específicamente de los complejos de los metales de transición, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a ser eso. Tenemos que imaginarnos el sólido o una solución del complejo, donde está, por ejemplo, un catión complejo y el anión, el contraión que se llama, cuando en un compuesto iónico o en un compuesto donde puedo diferenciar catión y anión, cada uno es el contraión del otro. El anión es el contraión del catión y viceversa. En una solución, por ejemplo, imagínense una solución. Tengo un catión complejo, por ejemplo, y un anión, que es su contraión, ¿qué es lo que nos imaginamos? Que le incide un haz de luz, determinada composición, y una parte se refleja o se transmite, y una parte puede absorberse o no. Entonces, en ese complejo, si ese complejo absorbe, la absorción, recuerden, volvemos a insistir, que se produce porque hay la energía de la radiación, es decir, la radiación que incide tiene componentes que tienen una energía que coincide con transiciones electrónicas posibles. En el caso de los complejos, esas transiciones pueden ser de dos tipos. Entre orbitales D del metal, serán transiciones de D, o
entre orbitales del metal y orbitales de los ligandos. Es decir, vamos a tener en cuenta que como el complejo está constituido por una especie central y ligandos, entonces vamos a poder considerar que hay orbitales del metal y hay orbitales de los ligandos. Entonces, las transiciones del tipo 1 serán entre orbitales D, las vamos a denominar transiciones de D, se darían dentro del propio metal, son orbitales del metal, o bien otro tipo de transiciones pueden ser entre los orbitales del metal y los orbitales de los ligandos. Puede ser metal a ligando o ligando a metal. Eso es en general, más allá de cualquier teoría que consideremos. Pero si consideramos la TCC solo habla de los orbitales D, o sea, de la división que ocurren con los orbitales D. ¿Por qué? Porque como es una teoría electrostática, ignora completamente los orbitales de los ligandos, y es más, los ligandos están reducidos en la teoría de campo cristalino a simples cargas puntuales. Se concentra en los orbitales D, por eso consideramos la división de los orbitales D. La teoría de campo cristalino no puede explicar ni considerar las transiciones número 2, sí las número 1. Pero las número 2 existen realmente. Ahí, bueno, ahí estamos viendo una limitación que puede tener la TCC. Entonces, según la TCC, las transiciones entre orbitales D, ¿cuáles van a ser los niveles? ¿Cuál va a ser la transición? De un orbital 2G a un orbital EG. Por ejemplo, en este caso, es un complejo de 3, un electrón que está en el nivel inferior será promovido al nivel superior. Pero para eso tiene que absorber energía adecuada a través de la luz que le incide. Profe, perdón. Dale. Esa energía que tienen que absorber es el delta O, ¿no? O sea, la representada con el delta O. El delta O, sí. En realidad, cuando aumenta el número de electrones, también influye la repulsión. Es decir, en principio la diferencia de energía es delta O, pero por ahí se puede necesitar alguna energía adicional o un poquito menos de energía por el tema de las repulsiones. El tema es que sea cual sea la diferencia de energía que hay a través de delta O, es esa la energía que tiene que absorber el sistema. Los complejos de 0 y de 10 son en general incoloros. ¿Por qué? Porque como es de 0 no tiene electrones D, y como el de 10 no tiene posibilidad de transiciones desde el abajo hacia arriba. Una cuestión clave, entonces, es que en el nivel superior haya lo que se llama por lo menos un hueco, o sea, haya posibilidad de que un electrón vaya a parar ahí. Porque si imagínense, un complejo de 10 tiene todos los orbitales, los 5 orbitales ocupados con 2 electrones, entonces no puedo pasar un electrón de abajo porque arriba está lleno. Es decir, ese concepto de hueco es importante tenerlo en cuenta porque para que ocurra la transición desde el nivel T2G al nivel EG, debe promocionarse un electrón. Y entonces ese electrón tiene que tener cabida en el nivel superior. Pero de todos modos, los complejos de 0 y de 10 pueden presentar
en algún caso pueden presentar color. Algún complejo de cero, principalmente, puede presentar color, pero en ese caso ya no va a ser la transición de D, sino que va a ser las transiciones del otro tipo, la de tipo 2. Que de D no puede tener, la 1, la tipo 1 no la puede tener la 2, o no. Bueno, entonces, el tema es, como el espectro electromagnético es tan amplio, y estamos diciendo que la incidencia de luz electromagnética, de radiación electromagnética, puede producir cambios, que en este caso los cambios que nos interesan son justamente esa redistribución de electrones. Sería bueno saber qué partes del espectro son las que van a estar involucradas. O dicho de otra manera, ¿qué radiaciones electromagnéticas pueden producir transiciones de ese tipo, o sea, electrónicas? Que, por ejemplo, radiación electromagnética de menos energía, la infrarroja, por ejemplo, la infrarroja tiene menos energía que la visible. Entonces, la infrarroja no puede producir transiciones electrónicas en general, ¿no? Salvo algún caso muy especial, pero en general la infrarroja lo que hace es producir cambios de, por ejemplo, estiramiento de los enlaces, o rotación, o torsión, etcétera, movimientos de los átomos, que la energía es menor. Cuando pasamos a radiación visible, ya ahí podemos tener transiciones más profundas, más energéticas, que son las de movimiento de electrones. Y además de la parte visible, la otra parte del espectro que puede producir transiciones electrónicas es la ultravioleta. Por eso hablamos de radiación visible y radiación ultravioleta involucrada en esta cuestión de los complejos. ¿No? Es decir, lo que más se estudia es justamente eso, la absorción de radiación visible y la absorción de radiación ultravioleta. La que produce color es la visible, ¿eh? Pero también es bueno estudiar la radiación ultravioleta. Ya cuando nos vamos más arriba en energía, cuando pasamos a rayos X, rayos gamma, ya los cambios son mucho más profundos, y cuanto mayor es la energía, mayores son los cambios que se producen en el sistema. Entonces, si nosotros de todos nos ubicamos en esa zona visible ultravioleta, esa zona es la que corresponde a energías de radiación electromagnética que producen o provocan transiciones electrónicas, que son las que nos interesan acá. No nos interesan transiciones de otro tipo. ¿Se entiende eso? Entonces repetimos, las transiciones, las radiaciones electromagnéticas en general provocan transiciones de tipo electrónica, o sea que provocan redistribuciones de los electrones, que es la transición que nos interesa en este caso, son las visibles y ultravioleta. Entonces, surgió en su momento con estas cuestiones de decir, bueno, todo el rango radiación ultravioleta y visible son radiaciones que pueden producir estas transiciones electrónicas. Entonces surgió en su momento la idea de ver, bueno, un determinado complejo de ese rango visible ultravioleta absorbe cada complejo, porque obviamente es obvio que los distintos complejos no van a absorber todos iguales, porque tienen configuraciones electrónicas y niveles de energía diferentes. Por lo tanto, surgió la idea de investigar eso. Es decir, ver cómo responde un complejo cuando se le hace incidir radiación electromagnética visible y ultravioleta. Y ahí surge una técnica experimental, una técnica de laboratorio,
que se denominan técnicas espectrofotométricas. No interesa tanto el nombre, y el aparato diseñado para investigar cómo responde cada complejo o un determinado complejo a esa parte del espectro visible ultravioleta, ese aparato se denomina espectrofotómetro. Entonces, la idea general, ¿cuál es? Hacer incidir sobre un complejo, pero para eso el complejo no lo puedo tener solo. Por ejemplo, una solución, donde esté un cation complejo, siempre te va a tener su compañerito contraión, su anión, pero está en solución, porque el complejo está distribuido en la solución. Y entonces se le hará incidir radiación electromagnética, ¿de cuál? De toda esa zona, pero de a una, o sea, primero radiación visible y luego radiación ultravioleta, para ver lo que sale luego de atravesar el complejo, qué composición tiene. Entonces, ahí, en ese esquema, ahí está un poco clarito. Bueno, la idea básica, ¿no es cierto?, de este aparato, que es un aparato que me permite hacer un experimento para ver cómo es la absorción. Tengo que tener primero en el aparato una fuente de luz. El aparato normalmente tiene dos lámparas, que no se puede trabajar con una misma lámpara, conviene trabajar con dos lámparas. Una que me da luz visible y otra que me da luz ultravioleta. Y porque yo sé que en esa zona del espectro están las radiaciones que producen transiciones electrónicas, que son las que me pueden, por ejemplo, producir color cuando están en el visible. Lo que se hace, entonces la lámpara me produce todo un haz. Por ejemplo, una lámpara de luz visible me produce prácticamente todo el espectro visible. ¿Qué es lo que se hace? Con un sistema de rendijas se va seleccionando primero un afinito de la luz completa. Y después, siempre estos aparatitos tienen un dispositivo que descompone la luz. Por ejemplo, un prisma que hace un efecto de descomposición similar al del arco iris, que descompone la luz en distintos colores. Cada color de la luz visible, en la cual puede descomponerse la luz visible, va a representar una frecuencia. Cuanto más delgado y finito sea ese haz, más cerca va a estar de tener una frecuencia determinada. Eso se logra. Primero, un haz finito de la luz completa y luego se lo dispersa, se lo descompone en los distintos colores y de alguna manera se le va haciendo incidir un color diferente, va viendo una rotación, entonces va incidiendo cada vez un color diferente. Y luego lo mismo para la lámpara ultravioleta. O sea, se le va haciendo incidir haces distintas frecuencias. El haz atraviesa, por ejemplo, acá se ven un esquema de, por ejemplo, la muestra en un tubo de ensayo, y luego pasa a un detector. ¿Qué es lo que hace el detector? El detector compara lo que ingresa con lo que sale. Si lo que sale bajó mucho en intensidad, o sea, entra una de una cierta intensidad y la intensidad de las que sale es muy baja, entonces en ese caso ha habido una absorción muy importante y el detector manda una señal y entonces se grafica o aparece en esa posición de esa longitud de onda o frecuencia, aparece un pico o banda, que normalmente son anchos, como se ve acá abajo, en la zona ahí cercana al verde o amarillo. En este caso es un complejo hexaqua titanio 3, es un complejo en particular. Entonces se obtiene una gráfica que
cuanto más absorbe, la altura de esa banda óptico es cada vez más alta. Entonces, cada absorción a una dada longitud de onda se registra como un pico o banda de absorción, obteniéndose lo que se denomina una gráfica que se llama espectro de absorción. ¿Cuál es? Si uno hace todo el trabajito con las dos lámparas de manera de barrer toda la zona visible ultravioleta, se obtiene una gráfica o espectro Profe, en general. Sí. ¿puede volver un segundito a la slide anterior? Ahí, Sí, se queda ahí un segundito. sí, cómo no. Listo, Bueno, gracias. muy bien. Una forma general de espectro obtenido es la que se muestra ahí, la forma típica.